Hola, bienvenidos a su quinto episodio de Raíces de la Fe. Este episodio es la segunda parte del tema ¿Cuál es el verdadero nombre del Mesías? En este episodio vamos a hablar si hay base bíblica para saber cuál es el nombre del Mesías, qué documentos antiguos nos pueden ayudar a definirlo y en el nombre de quién vamos a adorar a nuestro Dios, en el nombre de cuál Mesías. Bienvenidos todos. ¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. En el episodio anterior de Raíces de la Fe hablamos acerca de cuál es el verdadero nombre del Mesías. Hoy vamos a estar hablando de la segunda parte. Podemos comprobar en la Biblia si el verdadero nombre del Mesías es Jesús, Yeshua, Yehoshua, Yahshua, Yeshua, todos los que hay. Terminamos hablando acerca de unas citas bíblicas. La primera de ellas está en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23 y 25. Julio, un amigo mío, me hacía la referencia en el sitio de Facebook de nosotros, que no era el ángel el que le había dicho a Mateo, a José que le pusiera el nombre de Jesús, sino que era un comentario del escritor, y es verdad, ¿sí? Tengo que hacer esa aclaración. En el capítulo 1 de Mateo, versículo 20, versículo 19 en adelante dice así: y José su marido, que era justo, el marido de María, pero que no quería exponer la vergüenza pública, se propuso repudiarla en secreto, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sus sueños diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto dice la Biblia textual, y es el ángel el que le está hablando en sueños a José. Ahora sí viene el comentario de Mateo, dice el versículo 22, y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por el nombre de Manuel, que interpretado es Dios con nosotros. Levantándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo y llamó su nombre Jesús. Entonces el ángel le habla en el sueño a José, le dice que tiene que ponerle el nombre a su hijo de Jesús, y luego el evangelista Mateo hace el comentario y dice: para que se cumpla lo dicho por el profeta, es Isaías, el profeta Isaías capítulo 7 versículo 14, que su nombre será Emmanuel. Sin embargo, el nombre, el escritor, ¿por qué hizo ese comentario? Para que se cumpla lo dicho por el profeta de que es Dios con nosotros, pero el ángel había dicho Jesús. Vuelvo y digo, es la versión textual. ¿Qué dice en el original o qué dicen los escritos más antiguos? Era Jesús. Sin embargo, el nombre de Dios con nosotros es más la alusión de que el nombre del Mesías tiene que significar que Dios está haciendo algo a través del Mesías y que Dios está en medio de su pueblo. Otras citas que utilizamos fueron Esdras capítulo 3. Estas citas las utilizamos para decir que hay un sector de los intérpretes judíos que afirman que el nombre del Mesías sí está escrito en el Antiguo Testamento o Tanaj. Esta es una cita de esas. Esdras 3.2 dice: entonces se levantó Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel. Entonces acá está diciendo Esdras, entonces se levantó Yeshua, ¿sí?, para construir el altar de Dios. Entonces esta es una referencia que dan algunos judíos de que sí está escrito el nombre del Mesías en el Tanaj. Para ellos se llama Tanaj o Antiguo Testamento o Biblia hebrea. La otra referencia es Zacarías capítulo 6 versículo 11. Dice: y toma la plata y el oro y haz una gran corona y la pondrás en la cabeza de Yeshua ben Josadac, el sumo sacerdote. Otra vez vuelve a aparecer el nombre Yeshua. La otra referencia es Nehemías 12, versículo 26. Nehemías 12, 26. Dice: en estos días del rey Joaquín, hijo de Yeshua, hijo de Josadac, en los días del gobernador Nehemías y de Esdras, sacerdote y escriba, para la dedicación del templo. Vuelve y nombra a Yeshua. Ahora, ¿ya con esto podríamos nosotros definir que el nombre del Mesías es Yeshua? No. Estoy dándoles un punto de vista judío
que probablemente el Tanaj o Biblia hebrea sí deja ver cuál va a ser el nombre del Mesías. Y ellos están diciendo que el nombre del Mesías sí debe ser Yeshua. En segundo lugar está el Talmud. El Talmud, lo expliqué en el episodio anterior, el Talmud es un escrito judío que quizás es más relevante para el judaísmo que la misma Biblia o que la misma Torá. Recuerden que Torá para el judaísmo son los 5 primeros libros de la Biblia, que la palabra Torá quiere decir instrucción. Nosotros conocemos esos 5 primeros libros de la Biblia como Pentateuco o como los escritos de Moisés. El Talmud se llegó a recopilar después del siglo II, III, más o menos hasta el siglo V o VI. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es una serie de escritos que estaban dentro del pueblo judío, que eran reconocidos como la Torá oral o como la ley oral, como las tradiciones orales de Israel, escritos por sabios durante muchos siglos, diferentes años escribieron, pero ellos los hablaban primero, los transmitían oralmente, y luego en el siglo II, III, después del Mesías, los van a escribir en algo que se va a llamar la Mishnah, y luego escriben otro texto que se llama la Gemara, que es la explicación de la Mishnah. Esos dos textos, la Mishnah y la Gemara, conforman el Talmud. Entonces el Talmud se va a escribir más o menos 2 siglos después del Mesías, pero anteriormente se conocían todos esos puntos de vista y tenían carácter legal dentro del judaísmo. Eso es lo que se va a llamar la ley oral. Este es uno de los temas que tenemos que tratar a futuro en Raíces de la Fe. ¿Por qué el apóstol Pablo en algunas ocasiones habla en contra de la ley? ¿De cuál ley? Y es la ley oral, ¿sí? Que es rabínica. A pesar de que el judaísmo diga que la ley oral tiene el mismo nivel de la ley escrita por Moisés, eso tendríamos que evaluarlo. Para ellos sí. De hecho, para ellos es a veces más importante la ley oral que la ley de Moisés o la Torá misma. Entonces, ¿pero a qué voy? No estoy discutiendo qué clase de ley es. Voy a que en el Talmud, en lo que se conoce como la Mishnah, hay muchísimos documentos que hablan acerca del Mesías. Recuerden que son escritos por diferentes personas, no lo escribe una sola persona. Son diferentes personas que a lo largo de la historia del judaísmo, han escrito puntos de vista de interpretación de la ley oral o de la ley escrita. Entonces, en esos escritos, después del Mesías, aparece el nombre del Mesías. ¿Cómo lo llaman en el Talmud? Yo tengo un documento muy completo de cuántos textos en el Talmud hablan de Yeshua. Entonces hablan de Yeshua, hablan de Yeshu, hablan de Yahoshua, hablan de Yoski y hablan de una palabra que es horrible que es Manre, ¿sí? M-A-M-Z-E-R-E, Manre, es bastardo. En el Talmud se habla en algunos pasajes de que él es un bastardo, de que María, su mamá, tuvo una infidelidad con un soldado que se llamaba Pantera. Y está escrito en el Talmud. Eso lo escribe un personaje. Otro personaje judío escribe que él era judío, que él era un rabino, sino que se separó del judaísmo por una discusión que hubo con otro rabino, por otro malentendido, que este Mesías, que este Yeshua, porque ellos le llamarán Yeshua, se intentó disculpar con este rabino y él no lo quiso disculpar, entonces él se fue tras de la idolatría. Así lo muestran en el Talmud. En otras partes lo muestran como un bastardo. De hecho, en otras ocasiones lo llaman como Yeshu, ¿sí? Como Yeshu. En el idioma hebreo, las letras para escribir Yeshua son Yod, Shin, Bab y Ayin. Estas 4 letras dicen Yeshua. Entonces en el Talmud, en algunos pasajes le quitaron la letra Ayin, que se dice que hace alusión a la vista, y ellos dicen que se quede solo Yeshu, para que la gente no pueda ver en él el Mesías ni lo pueda encontrar. Pero eso es una cosa que escribe el judaísmo. A lo que voy es a lo siguiente. En el Talmud se empieza a hablar del nombre del Mesías. En algunas ocasiones lo llaman Yeshua, en otras ocasiones lo llaman Yehoshua y en otras Yahshua. También lo llaman con nombres despectivos. Pero no está Jesús. No lo reconocen como Jesús. Jesús lo va a reconocer el judaísmo, pero posteriormente. Hay líneas del judaísmo que reconocen en el Mesías nuestro un rabino, un maestro. Hay otras líneas del judaísmo que detestan la figura de Yeshua y después hablaremos por qué los judíos no quieren aceptar al Mesías, porque según ellos no comprueba las profecías mesiánicas que habían. Pero hoy nos compete es cuál es el verdadero nombre del Mesías. Entonces tenemos ya 2 referencias. Una de las citas bíblicas que les di, que dicen algunos sabios judíos que ahí está revelado el nombre del Mesías. 2, el Talmud, que en el Talmud está la referencia de él, sin embargo lo hacen de varias maneras.
Hay algunos historiadores como Flavio Josefo que también habla de él como Yeshua, así lo reconoce como Yeshua. Aquí hay un asunto que es muy importante que todos tengamos en cuenta. Cada uno de nosotros tiene sesgos de aprendizaje. Entonces hay temas en los cuales cada uno de nosotros está satisfecho con lo que escucha. Y hay temas que no le gustan. Los que no le gusta, la tendencia es rechazarlos. Y ni siquiera ponerles cuidado. Hay personas que no ven ni siquiera un episodio de Raíces de la Fe porque ya piensan que se les va a transmitir judaísmo, mesianismo o religiones diferentes y no es así, no es así. Pero hay gente que como no se ciñe a sus líneas de aprendizaje y de estudio, de una vez lo rechazan y le ponen una X encima. Entonces, en este punto, tengo que ser totalmente transparente con ustedes. Si ustedes buscan en internet cuál es el verdadero nombre del Mesías, van a encontrar cientos de videos que dicen que es Jesús. Van a encontrar videos que dicen que es Yahshua. Otros que dicen Yahoshua, Yahoshua, Yeshua, Yehoshua y cualquier otra cantidad, cientos de videos. Usted puede ver cualquiera de esos o puede leer textos en relación a cuál es el verdadero nombre del Mesías. Y a la larga se va a tener que enfrentar a una realidad. Y es que usted tiene que definir qué quiere creer. Ahora, no es solo por opinión, sino que tiene que haber un buen sustento, pero también a la larga usted decide si quiere creerlo o no. Usted tiene que decidir cuáles pruebas le parecen más lógicas y apuntan más al sentido común de cuál es el verdadero nombre del Mesías. Pero va a encontrar cantidad de información en este sentido, cantidad de información. Ahora, el asunto es que nadie se ponga en la posición de decir, yo ya tengo la última verdad, esta es la revelación total de Dios y el nombre del Mesías es este, porque así está en los manuscritos originales de la Biblia. Pues para sorpresa de muchos, no hay manuscritos originales de la Biblia, no los hay, no los hay. Cuando alguien dice, así dicen los manuscritos originales, lo está diciendo como una alusión improbable, porque no tenemos acceso a los documentos más antiguos. Lo que hay son copias de copias de copias de copias. No tenemos acceso a manuscritos originales. Del Tanaj, o llamado Antiguo Testamento, los registros más antiguos que tenemos son los rollos que se hallaron en unas cuevas que se llamaban Qumran, o los rollos del Mar Muerto. Hay una historia fascinante de esto que usted la puede consultar en internet o en algunos libros, de un pastorcito que se pierde, más o menos creo que en 1946, creo que es la fecha, no lo recuerdo con exactitud. Él se pierde y empieza a buscar a una cabra, se le pierde una cabra y la empieza a buscar y empieza a tirar piedras en las cuevas. En una cueva tira una piedra y escucha que se rompe una vasija de barro y entra y encuentra una cantidad de rollos y se lleva unos para su pueblo. Y allá un arqueólogo se da cuenta que es, se los compra, luego le dice que no encontró, lo llevan allí y ya de ahí para adelante la historia es que encontraron rollos de todo. El Antiguo Testamento menos del libro de Esther, no encontraron copias del libro de Esther en esos rollos. Y encontraron otros rollos que pertenecían a la comunidad que se llamaban los esenios, era una secta. La palabra secta no es como la entendemos hoy, era una línea del judaísmo en ese tiempo, en que se alejaban de las ciudades para vivir su fe en las montañas. Eran los esenios. Parece ser que Juan el Bautista, el que conocemos como Juan el Bautista, pertenecía a los esenios y el mismo Mesías tenía algunos conceptos de los esenios dentro de sus enseñanzas. Entonces, esos son los documentos más antiguos que hay del Antiguo Testamento de Tanaj. Del Nuevo Testamento tampoco tenemos originales. Entonces, cuando alguien se atreve a decir, es que los rollos antiguos dicen que él se llamaba Yahoshua, o Jesús, o Cristo, o Yeshua, o qué sé yo, son copias de copias. Y de alguna manera a usted le toca decidir si quiere creer o no quiere creer en eso. Pero hay cosas del sentido común que sí nos pueden ayudar a tener una definición en cuanto al nombre del Mesías. Sobre esto de los rollos antiguos hay que tener en cuenta que hay un escrito que se llama Mateo Shem Tov, ¿sí? Por la persona que lo encontró o lo tradujo. Y él, en el Mateo Shem Tov ustedes lo pueden encontrar en internet o si quieren yo se los puedo publicar si alguien lo quiere. Me escribe y yo se lo estoy enviando. El Mateo Shem Tov es una copia de Mateo en hebreo, pero no tiene los mismos libros que tiene los mismos capítulos que tiene nuestro Mateo. Hay partes en las que no está completo. Entonces, si alguien es una persona muy apasionada de lo de hebreo y de lo judío, va a decir, yo creo a ojo ciego que eso es verdad. Porque hoy en día hay mucho apasionamiento por todo esto, de lo judío, de lo hebreo, de las raíces hebreas, o raíces judías, o raíces bíblicas, como les quieran decir. Hay un apasionamiento muy intenso, peligroso,
es tan fuerte que hay personas que pueden llegar a negar hasta la realidad, hasta el sentido común, y eso se llama fanatismo. Una persona fanática es aquella persona que solo quiere creer lo que ella quiere y todo el resto están equivocados y son hijos del diablo y Satanás y todo. Yo creo que uno tiene que estar abierto a escuchar otras posiciones. Yo creo que uno tiene que estar abierto a escuchar otras interpretaciones y evaluarlo. Ahora, el fin de eso no es que venga alguien y se le infle el ego y diga yo tengo la última revelación. El fin de eso es que lo lleve a tener una vida mejor, a que lo lleve a compartir el mensaje de vida a otras personas. Para eso sí sirve, ¿no? Pero hay gente que es solamente para inflar su ego y su imagen y eso es respetable, pero yo no lo comparto. Si a usted lo que está aprendiendo de Dios, lo que lo hace es sentir que es mejor que los demás y que sabe más que los demás, yo le aconsejaría que renuncie a eso porque eso no lo está haciendo mejor persona. O sea, el conocimiento mal utilizado envanece. El conocimiento mal utilizado puede herir y maltratar personas. Entonces la idea no es solamente decir yo descubrí el nombre del Mesías y todos están equivocados y yo tengo la última revelación. Pues hay gente que lo hace, hay gente que lo hace. De hecho hay gente que probablemente va a ver este episodio y el anterior y van a decir Wilson está totalmente equivocado. Ok, desde su punto de vista. Pero yo le estoy mostrando argumentos que pueden ayudarnos a definir algo, ¿sí? Entonces vea todo lo que le he dicho. Citas bíblicas del Tanakh parece que refieren a que el nombre probablemente sea Yeshua o Yehoshua. Yehoshua y su abreviatura sería Yeshua. Conceptos del Talmud, conceptos del judaísmo parece que apuntan a que es Yeshua o Yehoshua. También algunos hablan de él como Jesús, eso es innegable. Historiadores que hablan de eso. Que alguien diga documentos del Nuevo Testamento, ahí ya es donde entramos a tener problemas. Porque no tenemos copias del Nuevo Testamento, en griego. Y si estuviera en griego, su nombre estaría en griego. Porque Jesús no es griego. ¿Sí? Hay gente que habla de manera despectiva y dice, es que Jesús es un nombre griego. No, Jesús no es un nombre griego y ya voy a hablarles de esto. Esto que les voy a compartir es un estudio que ha hecho un teólogo, no sé si calificarlo como católico, cristiano o de qué línea, pero es muy objetivo en lo que hace y me gusta él es estudioso del hebreo, específicamente del hebreo, pero cuando hace una parte en referencia al Mesías, al nombre del Mesías, él aclara cómo probablemente son las cosas y cómo probablemente se ha llegado al nombre que hoy tenemos, que en la mayoría lo conocen como Jesús. Entonces, el nombre se da por sentado, él lo da por sentado que el nombre del Mesías es Yehoshua. Él dice el nombre del Mesías es Yehoshua y su abreviatura es Yeshua. Aquí ya con esto más de uno me va a mandar cocinar a mí porque algunos van a decir, no, es Yahshua, es Yahoshua porque el nombre de Dios es Yahweh y todo el asunto. Entonces la base para decir que es Yahoshua es cuando Moisés toma a Josué, que en realidad se llama Joshea, y le dice ahora tu nombre va a ser Yahoshea, ¿sí? Yahoshea, no Yahoshua, no Yahoshea, que quiere decir, se supone que le pone la primera parte del nombre que Dios le dio a Moisés. Recuerden que son las 4 letras hebreas, Yod, Hei, Vav, Hei, el tetragramatrón que se conoce así, que algunos lo pronuncian como Yahweh, ahora, o Yahweh. Y ese es otro lío. Si el nombre del Mesías es Yahoshea, entonces van a decir, no porque ya no se pronuncia Yahweh, el nombre de Dios es Jehová, es Yahweh, Yehová. Otra vez todo eso, vuelve otra vez a enrollarnos. Yo no me explico por qué hay tanta pelea. Yo sé que el nombre es muy importante, pero a veces se convierte esto como en una pelea casi que de egos, de egos. Yo digo, si Dios se le reveló a Moisés con determinado nombre, él le dio el verdadero nombre. ¿Por qué Dios entonces no fue más específico? Entonces debería ser culpa de Dios. O detrás de todo esto también hay algunos mitos. En el judaísmo dicen, es que el nombre de Dios no se puede pronunciar. Las 4 letras no se deben pronunciar, está prohibido. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no está en la Biblia. Y lamentablemente para los amantes del judaísmo y de todo lo que tiene que ver, cuestión que yo respeto, porque créanme que yo no soy enemigo del judaísmo ni del pueblo judío, pero yo sí creo que ellos son aparte, el judaísmo es aparte, y ellos tienen su trato con Dios. De hecho, el Apocalipsis, casi el 90% del Apocalipsis es de lo que va a pasar al final de los tiempos con el pueblo de Israel. Con nosotros no, porque nosotros probablemente estamos en otro manejo de Dios con la parte final de la historia. Pero está específicamente, es decir, que Dios sí los tiene ellos en cuenta y no son el pueblo que Dios desechó, porque eso no se puede dar en la Escritura, no corrobora que Dios desechó este pueblo. Sin embargo, yo tengo que saber que mi línea con Dios es diferente, porque yo tengo al Mesías.
Y aquellas personas que, esto que voy a decir va a parecer muy fuerte de pronto a algunos, aquellas personas que idolatran todo lo que es judío y todo el judaísmo, a veces no tienen en cuenta que ellos no aman a nuestro Mesías y que ellos lo desprecian en su gran mayoría. Entonces yo tengo que tener cuidado y voy a ponerles un ejemplo. Esto es como que yo tengo un hijo y el vecino de al lado odia a mi hijo y habla feo de mi hijo y despotrica de mi hijo y se burla de mi hijo, y luego yo voy a la casa de este señor, de mi vecino, a comer con él, a celebrar con él como si nada hubiera pasado. Creo que eso no es correcto. Yo puedo respetar a mi vecino que no quiere a mi hijo, pero él es mi hijo y yo no puedo estar de acuerdo con lo que él piensa de mi hijo. Es exactamente lo mismo que pasa con el Mesías. Entonces hay gente que se desmanda hoy en día y quieren parecerse en todo el judaísmo, todo, que no está mal, vuelvo y repito, pero no es mi opción. Y si usted está optando por esa opción, yo respeto su opción y usted respeta mi opción, pero me parece que ahí hay que echarle cabeza al asunto, ahí hay que pensar en el asunto. ¿Por qué yo quiero parecerme al hermano mayor que son los judíos? ¿Por qué esa afición, esa pasión desmedida? La Biblia no me enseña que yo tengo que volverme como el pueblo judío. Yo puedo amar al pueblo judío y tenemos raíces en el judaísmo, es verdad. Pero yo creo que ellos hacen parte del pueblo de Israel, que yo también hago parte. Todo es el pueblo de Dios, pueblo de Israel. Y ahí está el judaísmo, y acá estamos nosotros, que también somos parte así de pronto ellos no nos quieran. Y yo sé que muchas personas tienen muchísimos argumentos para decir que sí, que Dios les dio a ellos la revelación, que Dios les dio a ellos la palabra. Es verdad. Ellos eran el pueblo escogido de Dios para que fueran luz a la tierra, pero cogieron la luz y la encerraron, ¿sí? Si usted encuentra un texto de la Biblia, del Antiguo Testamento, o Taná, que diga que todos tenemos que volvernos al judaísmo como religión, como cultura, como manera de vivir, que es como todos definen el judaísmo, pero tiene de todas. Si usted encuentra un texto que diga que tenemos que volvernos a la religión judía, y habría que evaluar algo, ¿el judaísmo de hoy es el mismo judaísmo del tiempo del Mesías? El judaísmo del tiempo del Mesías es el mismo judaísmo que se dice que formó Esdras, Nehemías, Zorobabel, Yehoshua, todos ellos. Y es lo que supuestamente Moisés formó. Si Moisés apareciera hoy y le dijeran, oye Moisés, tienes que rezar 3 veces al día mirando hacia Jerusalén, Moisés diría, sí, ¿eso es verdad lo que hay que hacer? No, porque las religiones van, no sé si se llamará evolucionando o involucionando, pero las religiones muchas se van adaptando. Entonces uno tiene que tener en cuenta todas esas cosas que yo estoy diciendo. Puede ser que le sea benéfico para usted y puede ser que a usted no le guste lo que yo le estoy diciendo, y es respetable. Pero los dos tenemos un punto de vista diferente y eso es bueno, eso es sano. Entonces, ¿cómo yo voy a intentar conciliar con tantas cosas y anhelar tanto de eso cuando ellos no quieren al Mesías? Y lo odian y muchos se burlan, no todos. Ahorita está pasando una cosa que me parece que es excepcional, y es que en la mayoría de yeshivot judías, yeshiva es el lugar donde estudian para ser rabinos, en la mayoría de yeshivot están estudiando el Nuevo Testamento. Y hay muchos judíos, especialmente reformistas, que le dan valor al Mesías, que le dan valor a Yeshua. No dicen que él es el Mesías, pero lo respetan como rabino judío. Ellos dicen, es evidente que el Mesías es judío. Eso es una cosa que tiene que ser así. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que se hace con el nombre del Mesías? Si el Mesías se llama Yeshua, ¿sí? No voy a discutir más porque de eso usted va a encontrar millones de videos de eso. Y a la larga usted tiene que definir cuál es la exposición que más le agrada a usted. Pero tarde que temprano tiene que definirse, ¿no? Porque si va a seguir con esa incertidumbre toda la vida, pues va a ser como complicado. ¿Cómo le ora usted al Padre? ¿En el nombre de quién? Y tiene que definirlo. Muy bien. ¿Qué se dice acerca del idioma hebreo, del nombre del Mesías, que era Yeshua, teniendo en cuenta que es Yeshua? Hay 4 letras con las que se escribe Yeshua, ya se las dije. Yod es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Yod, la letra Shin, la letra Bab y la letra Ayin. Con esas 4 letras, Yod, Shin, Bab y Ayin, se escribe Yeshua. La teoría que yo escojo para entender por qué llegó a decirse el nombre de Jesús no es la traducción del nombre, es la transliteración del nombre. Los nombres propios no se traducen. Entonces, lo que dicen algunos historiadores que pasó
fue que cuando el nombre hebreo del Mesías, Yeshua, se tradujo al griego, porque no se tradujo al español. Jesús no es un nombre griego. Cuando alguien desprecia al Mesías y le dice Jesús es un nombre griego, pues no es cierto. Jesús es un nombre en español. Primero se tradujo del hebreo al español. ¿Se acuerdan que ya les había hablado de algo que se había hecho que se llama la Septuaginta? Que se tradujo del hebreo al griego. La Septuaginta, que fue las escrituras hebreas traducidas al griego. Entonces, en ese mismo sentido, dicen algunos intérpretes del nombre del Mesías que lo que se hizo fue tomar cada letra hebrea y poner la letra equivalente en griego. Es así que entonces quedaría la letra Yod reemplazada por la letra Iota, ¿sí? Que se pronuncia Ie. La letra Shin reemplazada por la letra griega Sigma. La letra Bab reemplazada por la letra griega Omicron. La letra Ayin reemplazada por la letra Ypsilon. Y en el griego se agrega cualquier nombre diferente al griego, se le agrega una letra sigma. Entonces en griego el nombre de Yeshua quedó Yeshous, 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 así quedó en griego. La letra iota, sigma, omicron, ypsilon y otra vez sigma. Entonces en griego el nombre hebreo Yeshua quedó convertido en Yeshous. No es una traducción. Es una transliteración de cada letra hebrea al idioma griego. Y ahora, después de que tenían el griego, lo que hizo la Iglesia Romana, la Iglesia Universal, que luego se va a llamar la Iglesia Católica, fue traducirlo del griego al español. Y entonces en español sí queda Jesús. ¿Qué se hace con el diptongo OU del griego? Yeshous. ¿Cómo se pronuncia OU? Se cambió y se dejó solo la letra U. En el idioma español, la Real Academia de la Lengua Española considera que solo hay 14 diptongos en el idioma español. Y el diptongo OU no existe. Entonces lo que hicieron para respetar más o menos la pronunciación del hebreo, sabiendo que lo están convirtiendo del griego al español, fue dejar solo la U. Entonces en español quedó como Jesús. Que en realidad el nombre Jesús no tiene significado. El nombre Jesús en español no tiene significado. ¿Cuál nombre es el que tiene significado? Su nombre original, del de que etimológicamente viene esta transliteración, que es Yeshua o Yehoshua, que sí quiere decir Yahweh salva. Entonces, Jesús en realidad es una transliteración del nombre Yeshua, que primero se dio al griego y luego se dio al español. Pero el nombre Jesús en realidad no tiene significado. Cuando alguien dice que significa hijo de Zeus, que caballo, que domador de caballos, que cerdo, que no sé cuántas, no es cierto. Jesús es una transliteración del nombre de Yeshua en griego. Pero en realidad, quien es objetivo, el nombre Jesús, no es que sea el nombre verdadero del Mesías. Al Mesías no le pudieron haber puesto Jesús, puesto que él es judío. Y si están esperando que haya un Mesías que cumpla las profecías del Antiguo Testamento o Tanaj, y le salen con un Mesías que tiene un nombre griego o un nombre en español que no existía en el idioma en español en ese momento, pero digamos que tenía el nombre griego, ¿cree usted que la comunidad del pueblo de Israel lo iban a aceptar como lo aceptaron? Que sí era el Mesías porque lo aceptaron. La mafia religiosa de su tiempo, en gran parte conformadas por miembros del sacerdocio judío, lo rechazaron porque él vino a denunciar a esa mafia que siempre ha existido desde cualquier perfil religioso, porque cuando alguien no piensa como los dueños de la fe o de la denominación, entonces es fuera, no puede estar con nosotros. Eso no ocurre en todos los países, pero generalmente en los países latinos es donde menos mente abierta hay para la fe, es que se rechaza. Y eso pasó en el tiempo del Mesías. Entonces vean una cosa, ¿cómo le van a poner al hijo de José y de María, que en realidad tampoco son sus nombres, fueron transliterados? ¿Cómo le van a poner por nombre al Mesías prometido a Israel un nombre griego? De plano lo hubieran rechazado todos, de plano, porque él es 100% judío, tiene que tener un nombre judío. Eso es sentido común, eso es lógica, o si no lo hubieran rechazado. Y lo que muestra la Biblia es que no lo rechazaron. ¿Sí? Hay un texto que dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No es a los suyos,
porque eso lo leen mal y la gente lo acomoda. Dice, a lo suyo, a su misión vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes fueron los que no lo recibieron? La cúpula, ¿sí? La cúpula de maestros, la cúpula de religiosos fueron los que no lo recibieron. Por supuesto, él va a revelar qué es del camino de Dios y qué es del camino de los hombres. Pero por sola lógica, él no puede tener un nombre en español, no puede tener un nombre griego. Entonces, a lo que se ha llegado hoy con el nombre Jesús, que yo no lo satanizo, esa es mi opinión, yo no satanizo el nombre de Jesús, pero sí cada uno de nosotros tiene que confrontarse a algo. Y es, ¿cómo lo va a llamar de ahora en adelante? Yo no le estoy diciendo que cambie el nombre en su pronunciación y qué sé yo. Pero vean, hay una cosa que yo lo asumo como comportamiento en mi vida particular de enseñanza. Yo no peleo con eso, yo no peleo con alguien que le diga al Mesías Jesús, porque así lo conoció, ¿sí? Y la persona tiene que tener muy claro eso que le estoy diciendo yo. Usted puede aceptar las otras opiniones. Si usted quiere aceptar que al Mesías los padres le pusieron Jesús, acéptelo, pero no está de acuerdo con el sentido común. Siendo él un judío, le ponen un nombre griego, porque no había español, y de plano lo hubieran rechazado. Y no puede ser así porque no lo rechazaron. Usted puede aceptar la que yo le he dado hoy, que es la transliteración letra por letra. Y puede aceptar que el nombre Jesús no tiene ningún significado, esos que han dicho que son tan malos, tan feos. Pero es una transliteración. Y la otra que le estoy diciendo, usted puede aceptar que el nombre del Mesías es Yeshua. Si quiere Yeshua, si quiere, no se pelee por eso. No le estoy diciendo que es algo mínimo. ¿Qué le sugiero yo para que usted tenga alguna certeza en referencia al nombre del Mesías? Primero, que investigue más de lo que yo le he dicho acá. Solamente le he compartido en 2 episodios de Raíces de la Fe una posición acerca de cuál es el verdadero nombre del Mesías. Pero ahora estúdielo usted, no como una información que lo va a hacer mejor que los demás o que le va a inflar su ego, sino algo que le va a dar más certeza de lo que usted cree. Es evidente que el nombre del Mesías no pudo ser griego. Cuando la Biblia habla de la traducción del nombre en Juan, no es que pusieron su nombre en griego, eso es evidente, tiene que tener un nombre hebreo. Él era hebreo, él era judío, él era de padres judíos, tenía que tener un nombre judío. ¿Cuál es la idea entonces ahorita? ¿Cómo vamos a orar? Cuando usted ore, ore con tranquilidad, ore al Padre en el nombre de su Hijo y evalúe lo que yo le estoy diciendo. Usted tiene que tener la certeza de órele en nombre de Yeshua. No está incurriendo en un error, no está en contra de las demás personas. No lo tienen que ver a usted como un bicho raro, como alguien que le está cambiando el nombre al Mesías. No, como lo he dicho, al Mesías ya le cambiaron el nombre. No es usted el que le va a cambiar el nombre. Al Mesías ya le cambiaron el nombre. Él se llamaba Yeshua y le pusieron Jesús. De hecho, le pusieron primero el nombre en griego que es Yeshous, ¿sí? Y luego sí Jesús. Entonces usted lo que estaría haciendo es volviendo a la raíz, a la evidencia verdadera de cuál es el nombre que le dijo el ángel que le tenían que poner al Mesías. Si usted tiene alguna pregunta, si usted quiere compartir este tema o ampliar este tema, puede escribirnos al correo raicesdelafe1@gmail.com. Síganos en YouTube. Hemos dicho que cuando completemos 303 suscriptores vamos a tener 2 episodios por semana. Tenemos nuestro perfil en Instagram y tenemos también el audio en iVoox y en Spotify. Puede descargarlo y escucharlo cuando quiera. Fundamentalmente, estamos para conciliar, estamos para analizar, estamos para evaluar, no estamos para pelear con nadie. Si quieren ustedes, posteriormente vamos a hacer algunas discusiones con otras personas que bajo las normas del respeto y de un buen trato podemos discutir temas, incluso invitándolos al desarrollo de nuestro programa. Mil bendiciones para todos, sea nuestro Dios bendiciéndolos a cada uno de ustedes. Muchas gracias. ¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe.